Bueno, muy buenas tardes. Pues yo les voy a exponer un poquito de lo que son los cuidados en la terapia intensiva del paciente neuroquítrico, ¿sí? Pues esto es muy importante, ya que, pues, ¿verdad? Nosotros trabajamos de la mano con el médico, en este caso, el médico ya sea neurólogo, neurocirujano y pues también el médico especialista en cuidados intensivos, ¿sí? Vamos a hablar pues nos vamos a basar en unos algoritmos, ¿sí? En lo que es el paciente neurocrítico. Y bueno, pues primero que nada vamos a hablar de la hipertensión intracraneal. Pues sabemos que todo paciente que nos llega a una terapia, ¿verdad? Nos puede hacer, llega por una lesión primaria aguda cerebral, nos puede hacer una secundaria que es la hipertensión intracraneal, ¿verdad? Pues esta es una enfermedad neurológica que se produce cuando aumenta la presión del líquido encefalorraquídeo en el cráneo y se ejerce una presión sobre el cerebro y en este caso, pues mencionamos el nervio óptico, ya que ese pues, es uno de los que manejamos en el área de terapia para valorar a nuestro paciente. ¿Sí? Y pues es importante mencionar pues, la teoría de Morrichelli, ¿verdad? Que es un sistema amortiguador, ¿sí? Que cuando un paciente nos llega, ya sea por un traumatismo craneoencefálico, alguna hemorragia, ¿verdad? Pues es, sabemos, ¿verdad? Que se compone de lo que es el volumen cerebral, el 80%, el sanguíneo, ¿verdad? 10, y el volumen de líquidos, otro 10. Entonces, pues es un sistema compensatorio, ¿verdad? En primera instancia, cuando se produce la lesión, pues hace un sistema amortiguador, no hay como tal, ¿verdad? Un cierto cambio, pero ya cuando se llega a aumentar más, pues ya tenemos ciertos sintomatología en nuestro paciente. Y pues vamos a hablar primero que nada del GOSCAP, que este es un algoritmo que se maneja en pacientes con una lesión cerebral primaria, ¿verdad? Se podría decir. ¿Para qué? Para no llegar a una lesión secundaria cerebral, que en este caso, ¿verdad? Llegar a lo que es la hipertensión intracraneal. ¿Sí? Y pues este es el GOSCAP. Los componentes, vamos a hablar de cada uno. El punto número 1, pues la glucosa. Es importante, ¿verdad? Sabemos que a veces nos ingresan los pacientes y es importante saber esto porque a veces, ¿verdad? Puede que nos lo indiquen o no lo indiquen. Es importante saber que uno de los parámetros que tenemos que manejar es la glucosa, ya que la glucosa es la principal fuente de energía de la neurona. Es importante mantenerla entre 80 y 180, ¿sí? No es, ¿verdad? Que el médico nos diga exclusivamente, ¿sabes qué? Ingresó el paciente, chécale una glucosa. ¿Sí? Es importante saber esto porque es un cuidado principal, ¿verdad? Que tenemos que tener en estos pacientes. La hemoglobina, pues ya sabemos que la hemoglobina es el determinante importante en lo que es el aporte de oxígeno. Aquí más que nada se basa en que tenemos que tener a nuestro paciente con buena oxigenación, buen flujo cerebral, y uno de los componentes principales pues es la hemoglobina, que es el que nos va a transportar el oxígeno a lo que es el cerebro. El valor, pues nos maneja de 7 a 9. En cuestión del oxígeno, este es otro determinante, porque lo que queremos es que nuestro paciente con un daño cerebral, ¿verdad? Tenga buena oxigenación y prevenir la muerte de la neurona, ¿sí? Es importante, ¿verdad? Si sabemos que el paciente trae algún daño cerebral, ayudarnos con lo que es el aporte de oxígeno, ya que este pues, va a determinar el oxígeno que va a llegar a nivel cerebral. En cuestión al sodio, la concentración de sodio afecta al volumen cerebral y a menudo se altera en pacientes con lesión cerebral aguda. Pues aquí, ¿verdad? Como ya lo han mencionado, es muy importante mantener los valores objetivos de 135 a 155, ¿verdad? Lo que queremos es que no aumente la lesión cerebral, disminuyendo lo que es el edema cerebral. Entonces aquí es muy importante el sodio, ya que este pues, nos va a apoyar a poder disminuirlo. Y pues un cuidado de enfermería, mantener la temperatura corporal centrada a menor, bueno, este estudio nos marca menor de 38, ya que pues es la regulación de la función cerebral. Y sí nos dice, la temperatura está estrictamente regulada para optimizar la función cerebral,
¿sí? Y pues se hace mención, ¿verdad? No porque el paciente tenga temperatura quiere decir que tenga alguna infección a nivel cerebral, ¿sí? El confort, esto pues también es muy importante para nosotros, ¿sí? Nosotros estamos, como enfermería, estamos al lado del paciente y es importante que el paciente tenga la comodidad y que incluya el control del dolor, la agitación, la ansiedad y temblores, ¿sí? Esto es más que nada para evitar que el paciente tenga excesiva estimulación cerebral por medio del dolor, ¿sí? Aquí es, pues, es importante, ¿verdad?, notificar a nuestros médicos, ¿verdad?, cuando vemos a un paciente con una lesión cerebral, que de hecho, el confort es importante, ya que si el paciente tiene dolor, nos puede aumentar la presión intracraneal. Y, importante, la presión arterial, mantener una PAM de 80, arriba de 80, y una presión cerebral arriba de 60 miligramos de mercurio, ya que nos va a determinar el flujo sanguíneo cerebral. Pues estamos hablando de que es importante mantener nuestro cerebro oxigenado, ¿sí? Que tenga buen flujo, que ese oxígeno llegue a nuestro cerebro y pues a la mano pues mantener una buena presión para que ¿verdad?, se mantenga irrigado. La presión arterial es la principal determinante del flujo sanguíneo cerebral. Para lograr una presión de perfusión cerebral es crucial. Y el valor estimado es de arriba de 80. Y por último, nos marca el CO2, pues nos va a determinar, es uno también de los determinantes de lo que es el flujo cerebral. Es determinante el flujo cerebral sanguíneo, los cambios agudos de la presión la presión de oxígeno producen cambios proporcionales en el flujo sanguíneo cerebral del 4% por cada milímetro de mercurio. ¿Sí? Aquí es importante mantener un valor objetivo de 35 a 45. Pues nosotros en enfermería, pues los cuidados que tenemos ahí, pues un paciente que tenemos con un daño, ¿verdad?, con un paciente neurocrítico que lo tenemos intubado, pues es importante la monitorización del CO2, ¿sí? Es importante que no solo sea la temperatura, no solo sea la glicemia, también aprender a monitorizar el CO2. Y otro, nos habla más que nada sobre las intervenciones, ¿verdad?, o los parámetros que vamos a manejar con los pacientes para mantener una buena oxigenación, ¿sí? Y nos maneja temperatura, hemoglobina, electrolitos y estado ácido-base, metabolismo, presión arterial, nutrición, aporte de oxígeno, la ventilación mecánica y lo que es el edema y el control de la presión intracraneal. Y pues bueno, en también nos menciona que para mantener una buena oxigenación cerebral es importante lo que es la temperatura. La presencia de fiebre al ingreso de la terapia o las primeras horas de evolución constituyen a un insulto secundario que se asocia a la gravedad de la lesión, impactado negativamente en el pronóstico, ¿sí? Como ya se mencionó, que el paciente en nuestra terapia intensiva a veces llega bien y de repente las primeras horas ya empieza a tener una hipertermia, no es signo, ¿verdad?, de que nuestro paciente tenga algún dato de alguna infección, ¿sí? La hemoglobina, pues es para mantener y conservar una buena calidad y cantidad de transporte, es esencial. La hemoglobina transporta más del 95% del oxígeno en sangre. Esto es importante, ¿por qué? Porque podemos tener a nuestro paciente con una buena ventilación, pero si mantenemos, ¿verdad?, si nuestro paciente tiene el aporte de oxígeno, pero tenemos una hemoglobina, ¿verdad?, no hay un buen transporte, ¿qué es lo que va a pasar? El cerebro no le va a llegar el oxígeno suficiente para que esté bien. ¿Y qué es lo que va a pasar? Queremos evitar, ¿verdad?, la muerte de la neurona, ¿sí?, que se elimine. Y los electrolitos y el estado ácido-base. El equilibrio fisiológico es la piedra angular. Y aquí nos vamos a ir con lo que es la curva de disociación de hemoglobina. Aquí, pues, la importancia de nuestras gasometrías en lo que es el área de terapia, ¿sí? Esto también es importante para nosotros en el área de terapia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestro paciente neurocrítico tenga una buena oxigenación cerebral. Pero aquí es importante, ¿verdad?, saber qué parámetros nos van a afectar que ese aporte de oxígeno nos llegue
a nuestro cerebro. Y aquí mencionamos lo que es el pH, ¿sí? Y el efecto Handel y el efecto Bohr. El pH lo tenemos que mantener entre 7.35 y 7.45. La presión de CO2, 35 a 45. Importante la temperatura, porque hablamos que una hipertermia nos puede alterar lo que es el metabolismo. Y importante, el P50, ¿sí? Que nos va a marcar qué tanto oxígeno va a llevar esa hemoglobina, qué tan saturado de oxígeno va, que es el 50%. Y si vemos en la gráfica, si tenemos a un paciente con hipotermia, con un pH elevado, un CO2 bajo, pues ¿qué va a hacer? Nos va a hacer un efecto Handel, ¿sí? Esa hemoglobina que lleva oxígeno no va a soltar ¿verdad? El oxígeno a donde queremos que llegue. Sin embargo, en el efecto Bohr, si manejamos un pH bajo, lo tenemos un poquito hipotérmico y con un poquito de CO2, sí lo va a llevar, ¿verdad? Pero no nos garantiza que ese oxígeno va a llegar. Entonces, es importante mantener, ¿verdad?, esa curva de disociación, pero si, ¿verdad?, nos diera, ¿qué nos va a beneficiar más? ¿Tenerlo con el efecto Handel o el efecto Bohr? Pues el efecto Bohr. Asegurar que va a llegar algo, ¿verdad?, en vez del efecto Handel que pues va a llegar, pero no va a soltar oxígeno a nivel cerebral. En cuestión al metabolismo, esto también es importante para nosotros, enfermería, saberlo, ¿verdad? Porque si se acelera el metabolismo, pues va a aumentar la demanda de oxígeno a nivel de oxígeno, y el metabolismo cerebral es principal determinante de la tasa de consumo de oxígeno. Y esta tablita, ¿verdad? Pues si hablamos de una isquemia, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tener un flujo sanguíneo bajo a nivel cerebral, la presión cerebral pues también va a estar baja, y pues no va a haber un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Y pues, ¿verdad?, es importante mantener, ¿verdad?, prácticamente es importante mantener un buen flujo sanguíneo cerebral en nuestros pacientes. Y de nuevo la presión arterial. La hipotensión arterial es apocalíptica para el cerebro lesionado. ¿Por qué? La hipotensión arterial es uno de los factores con mayor impacto negativo en el pronóstico y que contribuye al desarrollo de hipoxia isquémica, por lo que se debe corregir y prevenirse. Esto pues para nosotros es importante, porque pues nosotros como enfermería estamos registrando los signos vitales. Y si tenemos a nuestro paciente hipotenso y nos esperamos hasta que el médico venga, ¿verdad?, nosotros pues tenemos que estar monitorizando a nuestro paciente. Y si sabemos, ¿verdad?, que tenemos que mantener una presión arterial arriba de 80 y nuestro paciente no, ¿verdad?, no la tiene, pues es importante notificar, ya que pues la finalidad de esto es de que nuestro paciente no empeore, el paciente, ¿verdad?, se mantenga estable y que no tengamos muerte cerebral, bueno, no se muera la neurona. Y también, ¿y cómo lo vamos a establecer? Pues aquí es importante lo que para el flujo sanguíneo cerebral va a depender la presión de perfusión cerebral. Para sacarla, pues vamos a sacar lo que es la presión arterial media menos la presión intracraneal. Aquí ya estamos hablando de un paciente, ¿verdad? Los pacientes neurocríticos. Aquí con estos pacientes es importante estar monitorizando, ¿verdad?, la presión intracraneal. Y saber manejar lo que es la presión de perfusión estimada, ya que pues lo podemos manejar con lo que es la presión arterial, pero para estar más, tener un control más exacto de la perfusión que está llegando a nuestro cerebro, pues hay que manejar un catéter intracraneal, ¿verdad? Ya igual no todos los pacientes lo van a tener, pero es importante saberlo y aprovechar el catéter, ¿verdad?, cuando tengamos a nuestros pacientes. Nutrición y glucosa, pues aquí hablamos que la glucosa es el combustible esencial para el cerebro dañado. Si lo tenemos con una hipoxia, si lo tenemos con hemoglobina baja y si no le damos glucosa, pues ¿qué va a pasar? Pues no va a mejorar nuestro paciente. Y eso es uno de los cuidados que debemos de tener nosotros, ¿verdad? Como enfermería, mantener un control de las glicemias capilares de nuestro paciente para que se asegure
que tenga una buena funcionalidad mitocondrial. Y pues este nos marca que es de 110 a 180. Ahora hablemos del objetivo de oxígeno. La oxigenación sistémica depende estrictamente de la función pulmonar y las variables determinantes del intercambio gaseoso, especialmente la relación ventilación-perfusión, y sus extremos deben de estar dentro de los límites fisiológicos. Aquí hablamos que debemos de tener a nuestro paciente con una buena presión de flujo cerebral, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque necesitamos un buen flujo y tener buena difusión. ¿Para qué? Para que nuestro paciente, ¿verdad?, tenga buena oxigenación cerebral. Y pues llegamos a la ventilación pulmonar protectora. Protege a los pulmones, es proteger al cerebro, ¿sí? Optimizar las estrategias de la ventilación mecánica significa optimizar la función pulmonar y la oxigenación sistémica cerebral, pero al mismo tiempo reducir el riesgo de hipoxia. Pues prácticamente se basa en esto, de que a nuestro paciente neurocrítico tener un buen control de la oxigenación. Y pues ¿cómo lo vamos a hacer? La mayoría de nuestros pacientes neurocríticos en la terapia intensiva la mayoría van a estar, están intubados, ¿verdad? Entonces, pues saber manejar, es importante nosotros como enfermería saber, ¿verdad?, el manejo de nuestros ventiladores mecánicos, ¿sí? Y el control del edema y la presión intracraneal. Cerebro hinchado, cerebro al borde del abismo, ¿sí? Estamos hablando que una patología secundaria a lo que es un paciente que puede tener nuestro paciente en terapia que llega por una lesión agudizada, puede generar una hipertensión intracraneal. Y si nuestro cerebro está hinchado, ¿verdad?, pues el edema cerebral va a contribuir al desarrollo de hipoxia tisular. Entonces, pues ¿qué es lo que queremos, verdad? Que nuestro paciente no esté hipóxico y poder reducir lo que es la difusión de oxígeno a las células. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra monitorización. En este caso, ¿verdad?, si tenemos un catéter intracraneal, un catéter PIC, pues manejar lo que es la presión intracraneal. Si no, pues también podemos hacerlo, como mencionamos, ¿verdad?, a través de lo que es la medición de la vaina del nervio óptico, ¿sí?, que es importante. Enfermería, pues nosotros también lo podemos hacer. Y también el índice de pulsatividad por Doppler transcraneal, ¿sí? ¿Para qué? Para sacar el índice de pulsatividad. Y pues si no tenemos a la mano, ¿verdad?, nuestro catéter intracraneal, podemos utilizar ultrasonido. Y por último el CIVIC, pues este es un algoritmo, ¿verdad?, para el manejo que cuenta con un catéter intracraneal, ¿verdad?, que esto es importante, ¿verdad?, porque en nuestros pacientes de la terapia intensiva nosotros saber qué tanto se nos está complicando el paciente o si el paciente está mejorando. Pues, ¿verdad?, este algoritmo nos maneja por niveles y nos hace recomendaciones. En un nivel 0, un paciente que llega, el objetivo es establecer una línea de fase fisiológica estable y neuroprotectora independiente de las lecturas finales de la PIC. Aquí nuestro paciente nos va llegando, tiene datos, ¿verdad?, de alguna lesión cerebral. Inmediatamente, ¿verdad?, pues intervenciones que se esperan en este artículo, pues es ingresarlo a nuestra área de cuidados intensivos. Pues se va a intubar. Se le va a dar apoyo ventilatorio, ¿para qué? Para mejorar lo que es el aporte de oxígeno a nivel cerebral. E importante la valoración neurológica a través de las pupilas. Sí, saber qué tanto nuestro paciente, si tiene, ¿verdad?, cómo está el reflejo pupilar. Aquí es importante porque es muy importante porque a veces enfermería nosotros tenemos que estar valorando esto, ya que pues es uno de los factores que nos va a decir si nuestro paciente se está complicando. Lo que es la cabecera 30 y 45 grados, pues esto es muy importante en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a lo que es el retorno venoso, ¿sí? Nosotros como enfermería, ¿verdad?, tenemos que saber que nuestro paciente siempre lo vamos a tener en posición semifowler y cabecera alineada. ¿Para qué? Para ayudar al retorno venoso. La sedación y analgesia, pues es importante. ¿Para qué? Para mantener las medidas de confort de nuestro paciente. No podemos, ¿verdad?, tener pues, nuestro paciente intubado sin sedación, sin analgesia.
pues ese paciente va a tener dolor y pues ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar nuestra presión intracraneal. Y pues la saturación de oxígeno, que es del 94, arriba del 94%, esto es importante, ¿por qué? Porque si no tenemos un catéter intracraneal, ¿verdad? Pues podemos manejar la saturación de oxígeno. Aquí es importante mantenerlo arriba de, porque pues ya sabemos que el aporte de oxígeno a nivel cerebral es un 33% de lo que manejamos. Entonces, del 100% que le vamos a aportar de oxígeno, el 33% va a nivel cerebral. La temperatura abajo de 38 para ayudar un poquito en lo que es el metabolismo. ¿Sí? La presión, hablando de hemoglobina, pues se repite, ¿verdad? 7, hay que mantener un parámetro de 7 a 9, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Nos hacen mucho mención, ¿verdad? De que es importante nosotros como enfermería, ¿verdad? Estar valorando a nuestro paciente continuamente y notificarnos a nuestros médicos, ¿verdad? Es importante porque pues nuestro paciente va a estar cambiando continuamente en lo que es el área de terapia. Evitar la hiponatremia, ¿verdad? Pues ¿para qué queremos? Reducir ese edema cerebral, monitorización de la TA para mantener un buen flujo cerebral. Lo que hablábamos, optimizar el retorno venoso y los medicamentos anticonvulsivos. En este artículo nos hace mención, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Es importante saberlo. ¿Por qué? Porque a veces nos preguntamos por qué al paciente le dejan fenitoína, todo, ¿verdad? Medicamentos anticonvulsivos. Pues es como medida profiláctica de 3 a 5 días. Si el paciente no tiene algún tipo de, ¿verdad? De factor a que presente convulsiones, ¿verdad? Por eso se indica. Y es importante, en nivel 0, ¿verdad? Intervenciones recomendadas, pues un catéter central para esos pacientes, porque nosotros como enfermería, si no tenemos un catéter central, nosotros debemos manejar una doble vía, ya que vamos a estar manejando múltiples infusiones de medicamentos. Y importante el monitoreo del CO2 con estos pacientes. Y bueno, ¿qué no se recomienda cuando el paciente nos va ingresando? Pues el manitol en infusión continúa sin bolo y la infusión programada de terapia hiperesmolar y lo que es la furosemida. Estamos en un nivel 0, va llegando nuestro paciente. No se recomienda en pacientes con lesión cerebral traumática grave cuando se monitorea la PIC. El uso rutinario de esteroides, la hipotermia, el propofol, porque pues este medicamento, ¿verdad? Va a suprimir lo que es la ráfaga. Y bueno, ahora, ¿qué nos maneja tener en cuenta con estos pacientes? Reexaminar al paciente y considerar repetir los estudios, ¿sí? Reconsiderar la opción quirúrgica para lesiones quirúrgicas, considerar causas externas y rever que los parámetros fisiológicos estén dentro de los rangos y reconsiderar un nivel mayor de interconsulta de acuerdo al sistema de salud. Y vamos un poquito más rápido. Nivel 1, pues ya nuestro paciente ingresó, ya tiene una lesión cerebral. Pues en nivel 1, primera incursión en el manejo de la hipertensión intracraneal, la analgesia, el manitol, la presión parcial de CO2. Y bueno, aquí importante de esto, la importancia del uso de manitol o la solución salina hipertónica, ¿verdad? Pues hay que mantener un control. Y la profilaxis con anticonvulsiva y el manejo de los electrocefalogramas. ¿Sí? Y de aquí nada más importante, en el nivel 2, el desafío MAP, ¿sí? Se va a monitorizar el aumento de la presión intracraneal con lo que son las aminas, el PRIDAM, y se hace un registro durante 20 minutos para ver si mejoró el flujo sanguíneo cerebral o no. ¿Sí? Y por último, el nivel 3, pues es cuando ya nosotros como enfermería vemos, ¿verdad? Es cuando el paciente pues ya tiene riesgos asociados, es inducirlo al coma, la craniotomía y la hipotermia leve. Y esto es importante porque nosotros como enfermería saber qué tan complicado está nuestro paciente, ¿sí? Y bueno, sería todo de mi parte, muchas gracias.